Vamos a incorporar React Router al proyecto, pero antes de comenzar recuerda que para este paso ya tienes que tener solventado el reto donde tienes que agregar un nuevo componente, que es este botón, el cual nos va a permitir cambiarnos a otra página. Si tal vez el reto se te complica un poco, recuerda que siempre está el repositorio a la mano donde puedes ir y buscar pues el cómo es que lo solventamos. Tomando esto en cuenta, podemos ir a nuestro editor de textos. En este momento voy a necesitar una nueva terminal porque necesitamos instalar esta dependencia. Para ello vamos a requerir npm install, podemos hacer install o simplemente una i, y enseguida tenemos que especificarle el nombre de esta dependencia. ¿Cuál es? Pues es React Router DOM y por último --save. Aquí vamos a esperar a que esta dependencia se descargue. Aquí quiero tocar un punto donde un par de personas me han comentado: oye, ¿por qué sigues utilizando npm y no utilizas mejor Yarn o algún otro administrador de dependencias? La respuesta es que pues en mi caso me siento un tanto cómodo con npm. Sé muy bien que no es como que el manager de dependencias más rápido que existe, pero me siento cómodo con él. En este momento ya se instaló la dependencia sin ningún inconveniente. Otro paso adicional que voy a hacer es que dentro del package JSON, para evitarte problemas, si puedes descargar este proyecto dentro de un par de meses donde existe una nueva versión tal vez de React Router, para no romper nada, pues le voy a quitar esa tilde para que si lo descargas e instalas, pues siempre estés trabajando con la versión 5 y pues obviamente siempre puedas seguir el curso sin ningún inconveniente. Vamos a guardarlo. Y lo primero que voy a hacer es venir dentro de nuestro archivo index.js y voy a crear un nuevo componente. Este componente se va a llamar app y lo voy a abrir desde components app. Este componente obviamente aún no existe, pero lo voy a crear. El primer componente que vamos a hacer render va a ser de app y exercises. En un momento vemos cómo lo vamos a manipular. Vamos a venir, vamos a crear nuestro app.js, vamos a iniciar importando React from React. En este caso voy a crear un componente funcional. En este momento puedo ir un poquito más rápido porque a estas alturas tú ya tienes que tener la capacidad pues de obviamente trabajar con componentes sin ningún tipo de inconveniente. En este momento vamos a trabajar de esta forma, simplemente pues viendo que esto funcione. En este momento retorna app, eso quiere decir que el componente está funcionando de forma adecuada. El siguiente paso, ya que instalé mi dependencia, ya generé un nuevo componente, el cual es app, es ahora sí incorporar mi React Router. ¿Cómo lo hago? Vamos a hacer import. Vamos a incorporar el browser router. ¿Desde dónde? Desde mi dependencia, obviamente React Router DOM. Existen otros devs que le agregan alias a este browser router y le ponen algo así como router y pues más debajo utilizan router. Pero en mi caso voy a trabajar con con browser router. Vamos a hacer return. Vamos a abrir nuestro componente. Y dentro de este componente vamos a utilizar otro que es bastante interesante, que es el componente route. Este componente se va a encargar de renderear la UI del componente que nosotros le especifiquemos. Así que aquí tenemos nuestro componente route, donde este va a recibir un par de props. Una de ellas es, por ejemplo, el path de la ruta, prácticamente. Aquí le vamos a colocar exercise. La ruta ideal sería exercises, pero para revisar un caso dentro de React Router vamos a estar utilizando exercise. Aquí me está marcando un error porque no he cerrado mi componente. Después de path obviamente necesitamos el componente que este va a renderear cuando nosotros hagamos match con este exercise. ¿Okay? Así que para esto voy a cortar este exercises porque ya no va a funcionar dentro de index, sino que ahora vamos a salir pages exercises. En el momento en el que nosotros definimos la ruta, especificamos el path,
Así que imaginemos que entremos a exercise y con esta ruta React Router lo que va a hacer es que va a buscar un componente y en este caso ese componente va a hacer exercises. ¿Okay? Quiero generar un nuevo componente. Este componente o esta ruta va a responder al exercise new. Este componente se va a encargar de mostrar un formulario para que yo cree un nuevo ejercicio. Así que ese componente se va a llamar exercise new. Vamos aquí a pages, vamos a crear exercise new.js. Vamos a crear un componente de clase react from react class exercise new extends react.component. Tenemos nuestro método render y por último hacemos un return de exercise new. Exportamos por default y listo. En este momento me parece que con esto ya tendremos que funcionar. Vamos al browser, ahí nos sale un inconveniente, nos dice que exercises ya está declarado. Vamos a ver que sí, efectivamente es exercise new. Exercise new. Listo. Ahora nos dice que route no está definido. Y esto es porque no lo hemos importado. Aquí importamos route. Y listo. Ahí como podemos notar, pues no nos está apareciendo nada. Esto porque ahora vamos a tener que acceder pues a este path. Vamos a colocar aquí /exercise. Damos un enter. Y podemos notar que obviamente se está rendereando el componente y los componentes pues que yo le indiqué aquí, que es el componente en mi página exercises. Listo. Ahora vamos a ver un caso de qué sucede cuando yo doy un más. Si te das cuenta, la ruta cambió, es exercise new, pero nos está mostrando mis dos componentes. Está mostrando tanto el componente exercises y el exercise new. ¿Esto por qué sucede? Porque obviamente dentro del path estos son muy comunes. Entonces, por ejemplo, el nombre de path es muy parecido a este, así es que renderea ambos. Cómo solventarlo es pasando la prop exact y con esto deberíamos de dejar ese inconveniente. Aquí podemos tener exercise, se renderea de forma adecuada. Si yo doy ahora exercise new, de igual forma se rendería solamente este componente. Ahí, como puedes notar, está pasando ahí algo extraño, donde cada vez que yo doy un clic acá, se refresca el browser. Y esto es algo que no nos debe de pasar. Hay una forma pues bien sencilla de solventarlo, y es viniéndonos a nuestro botón, que es prácticamente lo que hicimos para solventar el reto, donde lo que voy a hacer, vamos a incorporar ahora a otro componente. Este componente es link y lo vamos a incorporar obviamente de nuestro React Router DOM. Link va a ser el sustituto de a, ok, y link tiene como prop un to, que es prácticamente lo mismo del href, no es a la ruta a la cual va a llamar. Entonces, si yo en este momento guardo, podemos encontrar que esto está funcionando. Si yo doy aquí en más, si te diste cuenta, ahí no hubo ningún flashazo. Por último, ¿qué pasa si yo busco pues un path que no existe? Obviamente la aplicación no deja de mostrar algo, pero para esto vamos a agregar un nuevo componente. Vamos a poder cerrar add button sin ningún inconveniente. Vamos a trabajar con app aún. Este componente se llama switch y su tarea principal es renderear el primer hijo route que haga match con el path, ¿ok? Aparte de eso nos permite trabajar, por ejemplo, para definir aquí, por ejemplo, cuando no hay algo que se le parezca a alguno de sus hijos rutas,
pues podemos nosotros validar o mostrar algún not found, ¿ok? Que ese es el objetivo ya del cierre de este video. Así que switch va a ser el papá. Vamos a definir aquí a nuestro componente. Switch va a tener a sus hijos rutas. Y por último vamos a definir otra ruta, el cual no va a tener ningún path, simplemente le vamos a especificar un componente, el cual se va a llamar NotFound. ¿Okay? Para esto, este componente de igual forma es un componente funcional. En este momento no pienso darle mayor énfasis, así que le vamos a colocar el nombre de NotFound, va en pages, obviamente. Vamos a colocar notfound.js y vamos a incorporar import react from react y vamos a crear pues una función bien sencilla. Así que vamos a colocar const notfound, va a ser igual a una arrow function y simplemente vamos a retornar un not found. ¿Okay? Por último, export default not found y sería todo. ¿Ok? Así que en este momento vamos a hacer reload de nuestra página. Podemos navegar en ella. Vamos a ir aquí. Si te das cuenta, en ningún momento se recargó, no hubo reload de la página, lo cual es, en cuanto a user experience, es de lo mejor que podemos tener esta velocidad. Y por último, si yo entro a algún path que no existe, React Router responde con un not found. ¿Ok? Entonces, pues hasta aquí este video.